Buenos días. Bueno, yo soy el guía del palacio, me presento, mi nombre es Eric. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario del recorrido, la pueden hacer sin ningún problema, ¿verdad? Fotografías, por favor, unos murales que sin flash, lo demás como ustedes deseen. Vamos a empezar por este lado, por favor, vénganse por acá. La plaqueta posee la misma información que tiene la anterior, ¿verdad? Lo que decía, lo que cambia es esto. Y también los murales, siempre elaborados por Alfredo Galvez Suárez, de 1943 al 44. Estos son denominados nacionalidad guatemalteca. Observemos que del suelo salen dos manos que unen a una pareja, un caballero español y una princesa indígena. Es así como se da la unión de sangre. De esta unión de sangre sale una nueva raza, el mestizo o mestizaje, que está representado por el hombre de overol que vemos ahí, mostrando un progreso con un motor electrónico. Del lado derecho, a Fray Bartolomé de las Casas, un gran protector de los indígenas, enseñándole a leer en castellano a los mayas. Más atrás hay dos edificios. Uno es la Universidad de la Antigua Guatemala, que es la Universidad de San Carlos, y la otra es la Iglesia de la Merced, siempre de la Antigua Guatemala. De la Universidad de San Carlos sale un resplandor en la parte central. Este resplandor quiere significar el saber, y del lado de la iglesia quiere significar el espíritu. Alfredo Galvez Suárez es hijo del general Herculano Galvez, que fue uno de los primeros cadetes de la Escuela Politécnica. Nacido en la segunda mitad del siglo XIX, probablemente conoció a Barrios y a García Granados, es decir, es probable que él haya sido un joven cuando la Revolución Liberal y tal. Casó con Francisca Suárez, que era una española, gallega, parece que de origen sefardí. Vivían en Cobán, en donde engendraron 6 hijos. El primero, Francisco, Alfredo y Carlos, eran los 3 hombres. Y luego Amalia, Elisa y Berta, eran las 3 mujeres. Alfredo se casó con Josefina Morán Montenegro y engendraron a 3 hijos. Alfredo, Julio y Arnoldo. Arnoldo es mi papá. Y lo que sé de los orígenes de él en la pintura es básicamente ese deslumbramiento de sus padres en la Navidad de 1914, cuando les obsequia como regalo de Navidad un cuadro que era una reproducción de una estampa de Rafael, de una Sagrada Familia, perfectamente ejecutado, de un clasicismo impecable. Y digamos que en la mitología familiar cuentan que el general, un hombre duro, digamos miembro de la gesta liberal y cadete, creo que el cadete número 14, uno de los primeros militares de esa generación guatemaltecos, se le saltaron las lágrimas cuando vio el cuadro, cosa que era un acontecimiento en un hombre como él. Y a partir de ahí entonces contribuyeron a que la vida de Alfredo se consagrara al arte. El arte era el centro de su vida, sin embargo era un hombre de familia, como cualquier otro. Mis fuentes principales son mi papá, ¿no? y mi tío Alfredo, el mayor, quienes lo recuerdan nítidamente, es decir, no recuerdan a un padre ausente ni tal, sino un padre que estuvo con ellos, un padre amoroso y un esposo amoroso también. De hecho, cuando él murió, mi abuela no volvió a casarse nunca, y eso que estaba joven. Ambos estaban jóvenes, porque Galvez Suárez tenía 47 años, me parece, cuando murió. Y en la casa había un retrato de él. Recuerdo un domingo después de almuerzo, estaba mi abuela. Habíamos almorzado y luego todo el mundo había ido a hacer siestas y así. Y yo bajé a la sala y me encontré a mi abuela abrazando al retrato, bailando en la sala con él. Era una cosa bellísima.
Bueno, eso creo que dice mucho sobre su vida familiar. Y le daba besos. Y le decía Alfredito, Alfredito. Sin embargo, Guatemala era muy distinta entonces y parte de su trabajo, más allá de ser un artista, era también como lo llamó Lucrecia Méndez de Penedo, un cronista pictórico de su época, de los pueblos originarios de Guatemala en el altiplano. Es decir, él contó esos pueblos. Cuando había un abismo entre las sociedades urbanas, que más o menos lo sigue habiendo, aunque no tanto como entonces, y los pueblos originarios. Y él, para hacer esos viajes a Nahualá, a Chichicastenango, en general a las comunidades del lago de Atitlán, bueno, eso le tomaba muchísimo tiempo y se iba por meses, a estar ahí. Simplemente estar, y volvía con bosquejos, con cuadros terminados, con un montón de trabajo hecho. Alfredo Gálvez Suárez es un artista, yo diría que uno de los más importantes de la primera mitad del siglo XX, porque abarcó muchos campos de expresión. Fue diseñador gráfico de los mejores, fue grabador de los mejores, fue fotógrafo, esa faceta casi no la conoce la gente, y un pintor extraordinario del regionalismo académico. Y tuvo una formación interesante porque se amarra con todos estos artistas que vinieron en la época de José María Reina Barrios, y entre ellos el más importante fue alumno de Justo de Gandarias. Y al ser alumno de Justo de Gandarias se amarra a Julio Urruela, el vitralista del Palacio, que también era escultor y arquitecto. Se amarra a Antonia Matos de Mazot, que fue una gran triunfadora en Europa, y pues su carrera se vino abajo aquí en Guatemala por el convencionalismo de los guatemaltecos. De Carlos Rigalt, que también está ligado al Palacio Nacional. Y entonces básicamente Gálvez Suárez viene a representar una figura muy potente de la historia del arte guatemalteco del siglo XX, muy visible. Y, por ejemplo, su obra más conocida son los murales que están en el Palacio Nacional, que en realidad no deberían conocerse como murales porque no están pintados sobre el muro, sino sobre otro soporte, porque Ubico no quería que le arruinara las paredes del palacio. Y al final le hizo un gran favor porque los cuadros en algún momento pueden ser removidos y restaurados y pues tienen pues esa característica. Alfredo Gálvez Suárez, que era condiscípulo de Carlos Mérida, le tomó a Mérida la estafeta. Mérida fue el primero que representó indígenas en Guatemala, para un público que consideraba al indígena como para la puerta de atrás de la casa, ¿verdad? A nadie se le hubiera ocurrido colgar jamás un cuadro de un indígena en su casa. Eso lo hacían los gringos o los europeos que venían y tomaban las fotos y encontraban en nuestra cultura un valor que el propio guatemalteco no miraba, una parte de los guatemaltecos. En 1919 o 1920 se va Alfredo Gálvez Suárez a México y allá coincide con dos artistas grandes, Carlos Mérida y con don Hernán Martínez Obral, que estaba estudiando en la academia en México. Y entonces Gálvez Suárez entiende la esencia del indigenismo a través me imagino que de Carlos Mérida.
maestro Alfredo Gálvez Suárez con Humberto Gravito, Antonio Tejeda Fonseca, fueron los iniciadores de lo que es propiamente el descriptivismo realista, una corriente que acentúa los detalles, acentúa esa majestuosidad de nuestra raza por algún momento, nuestros ancestros, las características del paisaje guatemalteco que lo hacen único en el mundo. Ellos se dedicaban precisamente a incursionar la forma en que la luz se manifestaba en los paisajes y los capturaban de una manera genial. El maestro Gálvez Suárez no únicamente se dedicó a la pintura de caballete, también fue diseñador e ilustrador, trabajó por muchos años en la litografía SADIC, en donde llevó a cabo toda una serie, un portafolio de nuestros trajes típicos guatemaltecos, y adicionalmente a eso, aunque no lo crean, hasta diseñó cajetillas para cigarros. Uno de ellos fueron, por ejemplo, los payasos, que hasta hace poco cambiaron su cajetilla. Esto ha hecho que el maestro Gálvez Suárez trascienda. Esta corriente se ha denominado en llamarle del americanismo indigenista. Es precisamente eso, una revalorización de nuestras tradiciones, nuestro folclore, nuestras costumbres y principalmente el paisaje guatemalteco. Él no se encargaba de recrear la cotidianidad, sino que representaba a nuestros indígenas, repito, con esa majestuosidad que les es tan característica en pinturas como El Mensaje, Los Aguateros de Atitlán, propiamente el choque o la fusión de las culturas. Ahí es donde está representada esta corriente particularmente que mencionamos. En septiembre de 1948 entra a circular una nueva emisión de billetes, una nueva familia de billetes. Esto es como producto de las inquietudes que tuvo el presidente Jorge Ubico Castañeda, las cuales lamentablemente se quebraron para la época de la Revolución y se consolidaron hasta 1948. Estos billetes hemos de mencionar que fueron elaborados por el American Banknote, que ya tenían obra artística, obra plástica de destacados pintores guatemaltecos o artistas guatemaltecos. Tendían a exaltar el arte y nuestro paisaje. Algunas de ellas son, por ejemplo, el billete de 50 centavos que tiene la obra de Alfredo Gálvez Suárez, Los Aguateros de Chichicastenango. Otra es el famoso cabeza amarrada, que es el billete de 100 quetzales, cuya pintura también es de Alfredo Gálvez Suárez. Y por supuesto, el billete de 5 quetzales que tiene la obra El Choque de las Razas, que es uno de los, voy a mencionarlo en este momento, es uno de los bocetos que tuvo el presidente Jorge Ubico Castañeda, sobre los cuales él determinó que se podían hacer para ornamentar las paredes del Palacio Nacional sin que estuvieran pintados sobre los muros del palacio, ya que, según las mismas palabras del presidente Ubico, esto arruinaría sus paredes, ¿verdad? Entonces el maestro le presentó los dibujos de estos bocetos, les vamos a denominar así, que están en propiedad de la Pinacoteca del Banco de Guatemala. El choque de las razas, repito, que es el billete de 5 quetzales, también la fusión de culturas, el Quijote, el Mensaje, la sabiduría, etcétera, todos están acá como parte de nuestra colección y están a partir de 1848 hasta el 67 en los billetes que estamos mencionando. Acá estoy mostrándoles unos apuntes, diseños, algunos trazos libres que el maestro Gálvez Suárez hizo en determinado momento, los cuales eran susceptibles de ser colocados posteriormente en algunas de sus obras. Algunos de estos personajes están en los murales que hemos estado mencionando, en los bocetos que les estaba platicando. Podemos apreciar los manuscritos del maestro Gálvez Suárez acá, los personajes, los estudios, los análisis de la figura que él hace, como por ejemplo en este caso el dinamismo del movimiento, los personajes bailando acá, un preboceto, un boceto más terminado. Acá les voy a mostrar también en esta otra parte el mismo personaje con un poco más de movimiento. Aquí obviamente es un detalle de la composición, un análisis en la cuadrícula así lo indica, para balancear la composición. El trazo tan definido del personaje, insisto, era mucho más dibujante. Acá, manuscritos del maestro Gálvez Suárez.
Bueno, el asunto es que Ubico quería que el palacio estuviera en manos, todo, en manos de los mejores artistas que había en Guatemala entonces. Uno de ellos era Galvez Suárez, sin duda alguna. Julio Ruela en los vitrales. Bueno, entonces lo contactó así, directamente. Y le dijo que más o menos la intención de los murales era que dieran cuenta de la identidad guatemalteca. Ese era un tema que entonces desvelaba a los, bueno, creo que todavía desvela a los guatemaltecos al extremo de que hasta la publicidad de chucherías se involucraba en el asunto de la identidad guatemalteca, ¿verdad? Pero entonces era un tema serio, es decir, todo el mundo estaba preguntándose quiénes éramos, qué hacíamos, hacia dónde vamos, etcétera. Y bueno, ese era el tema que Ubico quería para los murales. Y entonces la idea posterior estuvo a cargo de Alfredo Galvez Suárez y pensó, por supuesto, en los temas que ya se conocen y que están ahí, algunos de los cuales están inspirados en la herencia española, pero también en el Popol Vuh y en el encuentro el encuentro sangriento entre las dos culturas, en el mural del choque. Y habían otros 6 motivos, y todos los cuales él llegó a presentárselos en formato pequeño a Ubico. Ubico escogió los 6 actuales. Cuando entonces Ubico escogió y Galvez Suárez le dijo que entonces él le dijera cuándo podían empezar a preparar las paredes del palacio para pintar los frescos, Ubico le respondió que él no iba a permitir que nadie, por muy pintor que fuera, le arruinara las paredes de su palacio, porque el palacio era de él. Y entonces lo mandaron a hacer los murales en uno de los salones que Ubico usaba entonces para la Feria de Noviembre, que la Feria de Noviembre era en honor al cumpleaños de Ubico. Y ahí pintó los murales, lo cual era un asunto extraordinario, porque ustedes han visto las dimensiones de los murales, ¿no? Esos fueron pintados sobre un material que me parece se llamaba celotex y es parecido al duropor. En una época, además, es el año 44, la guerra está en pleno apogeo, los Estados Unidos están cerca de invadir Europa por Francia. Casi todas las materias primas del mundo están destinadas al esfuerzo de la guerra. Y por tanto, ¿quién puede conseguir pinturas en un país donde ni siquiera se puede conseguir papel toalete? Entonces las pinturas las terminó haciendo él mismo. Eso por encima de que tenía que trabajar sobre estos materiales. Entonces digamos que los dibujos originales estuvo haciéndolos en su casa, en la Quinta Calle, y luego estos los iba a calcar a la superficie de esto. Mi papá recuerda perfectamente jornadas larguísimas. Mi papá es el niño que está en el extremo derecho del mural, que está sosteniéndose de una mujer que está protegiéndolo, ¿no? Bueno, él estaba en realidad desnudo, sosteniéndose de una columna, y eran jornadas larguísimas en que tenían que estarlo pintando. Los hombres, el modelo de todos los hombres es el hermano de mi abuela, que era profesor de educación física y por tanto tenía fornidos culturales, ¿sí? La mujer era una modelo de entonces, me parece que era de Puerto Barrios. Supongo que para mi abuelo debe haber sido, para mi abuela más bien, debe haber sido muy difícil saber que le estaba encerrado en su estudio con esa mujer desnuda ahí. Y bueno, esos son. Y entonces, finalmente los terminó ahí. Y luego vino el inmenso problema que significaba trasladarlos. Perdón, esto no es el año 44, esto es el año 43, es finales del 43. Luego venía el problema que significaba trasladarlos de la Aurora al Palacio Nacional. No había un transporte que lo soportara y además que requiriera los cuidados que requería, porque el material era endeble como el duropor y se podía rajar el trabajo de meses y meses y además de esas dimensiones. Y entonces en realidad fueron obreros
quienes trasladaron de los salones de la Feria de Noviembre en La Aurora al Palacio Nacional a pie los murales. Esta historia la conozco bien porque mi papá fue testigo. Mi papá tenía entonces 6 años, me parece. Y su papá lo llevó a que lo acompañara. Mi papá iba encargado de un termo de café que le iba dando a los obreros conforme avanzaban en el camino al palacio. Y dice que era una situación angustiante, terrible, porque los vientos de noviembre hacían que los murales se hundieran. Él recuerda vívidamente ver el choque haciendo efecto de vela en mitad de la calle, a punto de rasgarse. Y a Gálvez Suárez agarrándose los pelos de la cabeza, diciendo esto en cualquier momento se viene abajo y se arruinó y tengo que empezar otra vez. Con la inversión en pinturas que había hecho él mismo, los materiales, el trabajo sobre todo, inmenso trabajo que supuso. Finalmente llegaron sanos y salvos y están donde están hoy. Y ese es uno de los principales problemas que tienen. Es decir, si ustedes los ven con atención, es evidente que han sufrido una decoloración. En las orillas ya hay partes que no están ni siquiera pintadas y es un problema también la restauración porque es una inversión fuerte. Además que no se conocen los pigmentos, es difícil determinar qué cosa fue qué. Alfredo Gálvez Suárez es un artista muy importante en general, no solamente en cuanto a los murales del Palacio Nacional, porque es un artista que profundiza dentro de lo que es la cultura maya, ¿verdad? Algunos pensarían que era simplemente un retratista, pero para mí es mucho más. Es un estudioso de la antropología, es un estudioso del folclore. Primero, por una parte, y segundo, era un hombre comprometido realmente con el estudio de la nacionalidad en toda la plenitud de la palabra, con la identidad de nosotros como guatemaltecos. Él tenemos conocimiento que se iba por mucho tiempo a las comunidades, y a partir de la convivencia con las comunidades, pues él empezaba a trabajar lo que eran sus retratos, sus pinturas, y eso es algo que se ha perdido un poco, siento yo, dentro del arte. Los artistas se aíslan mucho de todos estos procesos sociales y él lograba acercarse. Ahora, en cuanto a la corriente en la que él estaba en ese momento histórico, pues obviamente era un poco difícil, pienso, ya que pues, había un gobierno dictatorial, ¿verdad? Entonces no se podía retratar la verdadera realidad de las cosas. Ahora, en cuanto a su legado, pues ese es para mí, ese es el valor de Alfredo Gálvez Suárez, ese retrato tan fiel, ¿verdad? Ese acercamiento hacia la cultura maya y sobre todo una calidad técnica, una calidad estética que muy rara vez se puede repetir. Si nosotros vemos las imágenes que él trabajaba, tienen movimiento, aunque sean estáticas, tienen movimiento, ¿verdad? Uno se puede identificar muy fácilmente como ser humano con ellas, y pienso que ese es su legado y por eso es que nos seguimos refiriendo a él. Ahora, tuvo la gran ventaja, pienso, de tener estos murales en el Palacio Nacional, porque el Palacio Nacional, pues tal vez en ese momento no fue proyectado de esa manera, era una casa de gobierno, ¿verdad? Pero ahora es un centro cultural, y aquí a este centro cultural entran miles de personas cada mes, y que las personas puedan estar en contacto no solamente con su obra de una manera estética, sino con el legado, con ese proceso histórico que se estaba dando en ese momento, y que él nos haya dado esa pauta de lo que estaba pasando, es sumamente importante. Bueno, en el mural del choque, Alfredo Gálvez Suárez hizo un estudio del color, para empezar. Tiene este tipo de resplandor que lo que quiere es imitar a un infierno, ¿verdad? Para simular un poco ese choque, valga la redundancia. En el lado de los españoles se ven tonos más fríos que en los naranjas que se utilizaron en el cuadrante de los mayas. Él lo que quería provocar era una especie de trauma, ¿verdad? Ese contraste entre los dos colores. En cuanto a la composición, pues utiliza una composición triangular, ¿verdad? O piramidal. Y en cuanto a los elementos iconográficos, pues se divide el panel en tres, ¿verdad? Tenemos en el lado
izquierdo lo que es lo español, en el lado derecho lo que es los mayas y en el centro pues lo que es la confrontación. En el plano superior encontramos lo irreal y en el inferior lo real. A lo irreal me refiero a lo mítico, a lo que es lo ideológico de cada uno de las culturas. En el espacio en donde están ubicados los españoles vamos a encontrar los frailes, vamos a encontrar elementos iconográficos como la Virgen de la Conquista, tres personajes que son árabes y españolas, que pues conllevan a toda esta herencia que tenía España por la confrontación bélica que tuvieron con los moros, que así se les llamaba. También vamos a encontrar a Santiago Sierra España y el elemento principal que está cubierto de este resplandor, que es la cruz, ¿verdad? Que simboliza la ideología católica, cristiana, que fue impuesta a la cultura maya. Vamos a encontrar elementos de metal que no existían aquí. Vamos a ver un verdugo que simula que nos indica la Inquisición que acompañaba la religión, ¿verdad? Encontramos también personas con elementos de los oficios que traían también, como la escritura, que también puede ser un oidor, que es un personaje de la conquista. Vamos a ver a un caballero que tiene elementos para hacer cartografía y navegación. Y encontramos este cofre que está vacío y que seguramente se colocó ahí para ser llenado con la riqueza del nuevo continente. También hay un personaje con una especie de lira, que pues sabemos que la guitarra y los instrumentos de cuerda fueron traídos de Europa. Y luego, en cuanto al lado de los mayas, vamos a ver primero en el plano irreal o en el plano mítico a Tojil, que es este dios principal, el dios supremo, el dios sol. Luego vamos a encontrar a un danzante sobre una serpiente. La serpiente es un elemento iconográfico muy importante dentro de la cultura maya, ya que simula el contacto con la tierra, el ciclo del tiempo. Vamos a encontrar esta estela que tiene a la pareja original, que es Alom y Cajolom. Vamos a ver dos personajes que están inmersos en un ritual, son los abuelos. Y dentro de la composición en el plano real vamos a ver a mujeres, hombres, ancianos con muchas expresiones de terror, que pues la mujer no se encuentra dentro del plano español, ¿verdad? Solamente el plano maya. Vamos a encontrar en esta parte inferior al retrato del hijo de Gálvez Suárez, que posó por horas para poder participar del mural. Y otros elementos como en el centro ya el choque, ¿verdad?, de las dos culturas. Vamos a encontrar a los españoles con una supremacía de armamento en contra de los mayas. Y en el plano superior, pues lo que es la leyenda, este mito de Tecún nuestro héroe nacional. Obviamente es Tecún por el quetzal que se está posando en su pecho y Pedro de Alvarado sobre su caballo, ¿verdad? En el mural del mensaje encontramos un pasaje del Popol Vuh en el que se habla de pues que estaban en medio de una especie de conflicto, ¿verdad? Y empezaron a desaparecer jóvenes y los señores tuvieron una reunión para ver de qué manera se podía contrarrestar esta situación. Y se envían a dos mujeres a donde se bañaba Tojil. Y en este río pues llegan tres personajes todos los días a bañarse. Estas mujeres iban encargadas por los señores de seducir a estos tres jóvenes, porque pues estos tres jóvenes eran las representaciones físicas de los dioses. Ellas tenían que seducir a estos jóvenes y tratar de que las forzaran a tener relaciones con ellos. Llegan estos tres jóvenes y pues no se ven interesados en ellas. Ellas se ven en la obligación de explicarles a ellos qué es lo que están haciendo allí, por qué es que están ellas ahí, y saben que tienen que entregarle a los señores una prueba de que han tenido este encuentro con estos tres personajes. Ellos consultan
Tojil, de ver de qué manera pues van a contrarrestar esta situación, y les entregan 3 lienzos. Vamos a encontrar a Balam Kitse, que es el que tiene pintado en este manto por encargo de Tojil, un tigre. Luego vamos a encontrar a Mahukuta, que tiene pintados abejorros y avispas, y por último a Balam Akab, que tiene pintado un águila. Ellos 3 le hacen entrega a estas doncellas de esos mantos, y ellas llegan con los señores de su pueblo, de sus poblaciones. Ellas eran las mujeres más hermosas y llegan y se los entregan. Y ellos piensan que pues tuvieron relaciones con estos 3 personajes. Les entregan los mantos, y ellos muy regocijados se los empiezan a poner sobre el cuerpo. Uno de ellos se coloca el tigre en la espalda y el tigre no le hace nada. Luego otro más se coloca el águila y no le hace nada. Y por último se coloca en la cintura el de los abejorros, y los abejorros lo atacan. Y entonces de esa manera pues prevalece de nuevo las deidades sobre la humanidad, ¿verdad? Sobre los seres humanos. Eso es en cuanto al mensaje. Ahora, en cuanto a las cuestiones de composición, en el pasaje del Popol Vuh son 2 mujeres, en esta representación son 3. Yo supongo que es por el equilibrio de la composición que él lo quiso hacer de esa manera. Y pues en todos los murales se repiten una y otra vez los cuerpos europeizados, las manos pesadas, los pies más grandes, que indican pues una gran capacidad de trabajo, ¿verdad? Básicamente. También dentro del mismo cubo de las escalinatas, del lado del Patio de la Cultura, vamos a encontrar el siguiente mural, que es el mural de Don Quijote. En él pues encontramos estos aspectos básicos del libro, ¿verdad? Sancho Panza, Don Quijote, Rocinante, Dulcinea, y en la parte superior del cuadrante derecho vamos a ver un caballero andante. Pues todos creo que conocemos lo que era Don Quijote de la Mancha, un gran soñador que quería encauzarse en este tipo de empresas, ¿verdad? De conquistar mujeres, principalmente a su Dulcinea, que era su amor, y de cabalgar blandiendo su espada contra grandes peligros. Bueno, en el lado del Patio de la Paz, siempre en el cubo de las escalinatas encontramos la misma disposición de los murales. 2 murales pequeños y uno que es más grande. Vamos a ver en el primer mural, que es llamado Deidades Mayas, vamos a observar elementos básicos, pues como le indica su nombre, de los dioses mayas, ¿verdad? Y vamos a encontrar lo que es Tojil, de nuevo representado porque era el dios supremo, y luego Ixchel, que es la diosa de la fertilidad, con sus manos extendidas y saliendo de ellas agua. Vamos a ver también lo que es una ceremonia de sacrificio, que como bien sabíamos, pues era un tributo hacia los dioses, y la está llevando a cabo un sacerdote, podríamos decirlo de esa manera, vertiendo sangre de un ave a una especie de huacal, podríamos decir, ¿verdad? A una vasija. Y luego esta sangre, pues, según arqueólogos con los que se hizo consulta, era quemada para la comunicación con los dioses. Y luego vamos a encontrar el siguiente mural, que se llama Sabiduría. Y en él, pues la disposición de la composición es bastante sencilla, de nuevo en forma piramidal. En el último plano, en el fondo, en el cuadrante superior, vamos a ver lo que es el cacao, que es la base, como ya sabemos, económica, ¿verdad? Con él efectuaban las transacciones económicas, y luego comerciales, y vamos a encontrar la milpa, ¿verdad? Que sigue siendo pues nuestra fuente básica de comida, de alimentación, y pues por ella misma somos llamados hombres y mujeres de maíz. Y luego vamos a encontrar las 3 actividades más sobresalientes, podríamos decir, de los mayas, aunque falta aquí la arquitectura, ¿verdad? Pero vamos a encontrar la pintura, obviamente con la cerámica incluida, vamos a ver la escritura y por último la escultura, ¿verdad?
El mural más grande de este conjunto se llama Fusión de Razas. Vamos a ver en el centro del mural una pareja encerrada en dos manos. Esta pareja simboliza pues un conquistador y una mujer maya, y abajo de él, de nuevo, como siempre dividido de la manera que les había dicho, lo real en la parte inferior, lo superior la parte mítica. Vamos a encontrar ya este mestizo, ¿verdad? Ya con otro tipo de rasgos, con otra tecnología. Del lado izquierdo vamos a ver mayas ya trabajando lo que es la escultura, pero no de la manera en la que habíamos observado en el otro mural, sino una escultura ya dirigida a elementos europeizados. Vamos a encontrar una columna, ¿verdad?, como al estilo griego o romano. Vamos a encontrar también un maya aquí en la parte inferior, un obrero maya, trabajando la talla en madera. Está tallando una columna salomónica que es muy característica de la arquitectura colonial. Vamos a ver al centro de este plano lo que es la primera imprenta traída a Guatemala por Fray Payo Enrique Rivera, también trabajándola con ayuda de los españoles y de los indígenas mayas. Y en el plano derecho vamos a observar lo que es Fray Bartolomé de las Casas enseñando el idioma castellano. Vamos a observar también la Universidad de San Carlos de Guatemala y una de las iglesias principales, que es la Merced, con la luz del saber saliendo de ellos, ¿verdad? Es muy importante en la parte superior. Y de hecho, pues, yo creo que todos conocemos que la iglesia pues formaba dentro de la universidad los nuevos profesionales, ¿verdad? Todo era a partir de la fe católica. Y luego en el primer plano vamos a ver a este personaje forjando hierro, que es muy importante porque pues si uno lo observa como un elemento aislado, no tiene absolutamente nada que ver con esta parte de la composición, pero él está forjando conciencias, que es lo mismo que estaba haciendo aquí Fray Bartolomé de las Casas. Galvez Suárez estuvo inmerso en las vanguardias, le corresponden las vanguardias por generación, pero renuncia voluntariamente a ellas, con el fin de abrazar un clasicismo que le permitía expresar exactamente lo que estaba queriendo decir. Eso me parece que es importante. Le contó a Guatemala, ¿no? Le contó a la... Él no participó tampoco del indigenismo facilón que primaba en esa época. Creo que había un interés genuino por él de contar a esa gente. No contar sus tejidos, ni contar sus caras, ni contar el folclore que los rodeaba, o según como lo veían en la capital, sino más bien contarlos a ellos. Y participó activamente con ellos. Y de hecho fue premiado por eso. Porque muchas veces... hay muchas historias que dan cuenta de
de cómo Galvez Suárez le permitieron ver cosas que el mundo occidental no había visto nunca. Parece que fue embajador en Cuba cuando el gobierno de Prío Socarrás, que era un gobierno que estaba cercano al gobierno de Guatemala además. No sé las razones, mi papá era muy niño, mi tío Alfredo no tanto, pero tampoco las conoce. Pero aparentemente el mundo de la política no le gustó ni un poquito. Y en consecuencia, un año después estaba de vuelta en Guatemala. Y unos meses más tarde murió. Y el doctor hizo un diagnóstico ligero, esa es la verdad. No muy profundo, un diagnóstico que se hacía cuando no se sabía realmente qué era lo que tenía el paciente. Él se encerró, atacado de lo que hoy podríamos llamar una depresión, y 3 meses después estaba muerto, a los 47 años. La presencia de mi abuelo en mi vida, en mi familia, ha sido fuertísima. Es decir, no solo estábamos rodeados por las obras de él, por las anécdotas de su vida, por las fotografías, sus propios retratos, porque constantemente se le mencionaba, sino además por su muerte temprana. Es decir, uno adquirió con él y con su vida una especie de sentido de la tragedia o de comprensión de la tragedia, porque no tenía mucho sentido que se muriera. Es decir, no estaba enfermo, ese es el punto, no le pasó nada, no tenía el perfil del artista clásico que muere en sus 30 de tuberculosis, solo en una pensión paupérrima. No era eso. Era un hombre de familia con una carrera artística por delante que murió de pronto sin que nadie se lo pudiera explicar.